Botaste el chupo. Caíste. Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo 2 veces. ¡Cachón te digo de todo! Porque puede ser el Kim. Botando el chupo en Olímpica Estéreo. Ya te digo, espérate. ¿Aló? Aló, buenas. Sí, buenas. Buenas, con Sandra, por favor. Sí, con ella hablo. Sandra, ¿cómo está? Te habla el marido de Belki. Belki Camargo, que ¿sí sabe cuál es? Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, que yo te estoy llamando. ¿Qué es lo que ella te debe a ti? Bueno, me debe una mercancía. Una mercancía, pero ¿cuánto es eso? Como 380 más o menos. ¿Y qué fue lo que ella te cogió? Ella se llevó una lencería, pues, femenina. Se llevó unos aceites. Ah, ¿unos aceites y una lencería? Sí, señor. Pero ella eso conmigo no lo ha utilizado. ¿Cuándo ella te cogió eso? Pues hace como 15 días, pero no sé. Bueno, ya si no lo usa usted, no sé. Ella me lo cogió hace como 15 días más o menos. Entonces tú eres la que llama a la mujer mía a ofrecerle cosas así de esas depravadas. Bueno, un momentico, depravada no. Eso lo venden en todas partes. No, ahora, que ella sea la que me llama a mí porque quiera comprarme en mi tienda ya es diferente. Es que yo te estoy llamando porque tú eres una depravada sexual que le estás metiendo en la cabeza a la mujer mía que tiene que utilizar... ¿qué es lo que le pasa? A mí me hace favor y me respeta. No, tú eres la que... A ti es que te estoy diciendo respeto porque tú eres una depravada sexual que le estás vendiendo a las mujeres, la llama para que vean. No sea tan ridículo. Si ella no le dice con quién lo usa y ese es el problema de ustedes. No, pero ofreciendo cosas... Es una tienda muy conocida. No, yo lo que te estoy diciendo... ¿Por qué estar llamando y estar diciéndome todo eso? Yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes que respetar. ¿Aló? ¿Aló, depravada? ¿Qué depravada ni qué es lo que le pasa a usted, viejo marico? ¿Qué es lo que, por qué me cuelgas? Tú lo que me estás dañando el matrimonio. ¿Qué le andas metiendo cosas? ¿Qué dañando el matrimonio? El matrimonio lo habrá dañado usted por ser muerto. A mí me deja la llamadera. No, señora, a mí si a usted no le sirve entonces vaya y cómprese un sildenafil o una pastilla y haga el trabajo bien a su esposa. A mí me respeta. A mí me respeta. A mí no me está llamando. No, a mí me respeta. A mí me respeta. Para recibir respeto usted tiene que también respetar. Así que me hace por y que sea la última vez que usted me llame. ¿Cómo es que tú a mí no me llame. A mí no me llame porque soy capaz de ir donde ella y arrancarle la lencería que tiene y se la pongo usted en la cara. Así que me hace por y me respeta. Sí. Me hace favor y ya le estoy diciendo, no busque que yo vaya y le haga un escándalo a ella y me devuelva todo, la plata y la lencería. Yo a usted no Pero a mí usted no me va a llamar para estar insultando. Ahí me colgó. Vamos a pasar toda la tarde con la bendita llamadera. Sí, porque a ti lo que hay que hacerte es un exorcismo para sacarte ese espíritu depravado. Ay, tan ridículo y tan estúpido. Depravada. Que no firmo ni que nada, depravada ni que nada. Me hace de favor, ya te dije, no le marques más. Y de muerto. ¿Cómo? Mira. Creo que está enfermo de usted. Es más, te voy a decir, ¿sabes qué? Le compraste una larga porque me dijo que su esposo lo tenía chiquito. ¿Cómo? Así que ves, y ese sí que te lo muestre. En lo que es el vibrador y la larga te lo muestre. Esos sí son para ti, porque la lencería y el resto de juguetes sexuales es para el cachón. Tú no que eres una depravada, mujer. Pues llámeme como se le dé su gana. Me importa un Llámeme como se le dé su gana. ¿Sabes una cosa? Mira, ya me cansé de ti. Mira, ya me cansé de ti. Te voy a decir 3 verdades. Vaya y póngase su alarga, chiquito, muerto. Te voy a dar, mira, te voy a decir 3 cosas, mujer. Deja de la grosería. 2, tú escuchas Olímpica Estéreo. Ajá. Y 3, caíste, botaste del chupo. Ay, estúpido. Esta es una pega olímpica. ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo 2 veces. ¡Cachón te digo de todo! Porque puede ser el Kim. Botando el chupo en Olímpica Estéreo.